Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida más y en esta ocasión os traigo el torneo Tata Steel del 2018 entre dos jugadores muy importantes. Por un lado Magnus Carlsen, número 1 del mundo, contra Hou Yifan, también la número 1 del mundo. En esta ocasión jugaban en la ronda séptima y tras 6 rondas Hou Yifan no había tenido mucha suerte y había cosechado solamente 2 empates, mientras que Carlsen debía ganar también esta partida para llegar a la cabeza del grupo. Os enseño primero una foto de ellos durante dicho torneo. Y posteriormente, al finalizar la partida, veremos cómo quedó la clasificación de dicho torneo. Vamos entonces con la partida. Carlsen además jugaba con blancas. Recordemos que este torneo en esta edición eran 14 jugadores y solo se juega a una partida entre ellos, no hay partida doble, por lo que todavía un poquito más difícil para Hou Yifan. C4 por parte del noruego, planteando así la apertura inglesa. E6, caballo C3, D5, D4 y caballo F6, transponiendo al gambito de dama no aceptado. Posteriormente, Carlsen captura de peón en D5 y recaptura Hou Yifan de caballo. E3, C5, alfil D3 y tras el cambio de peones en D4, Hou Yifan captura con su caballo el de C3 y se recaptura de peón B por C3. Posteriormente, Hou Yifan desarrolla la dama en C7, además de tocar el peón de C3 que no está defendido, y Carlsen lo defiende con alfil D2. Caballo en D7 por parte de las negras, dama G5 en alguna línea pudiendo tocar este peón, y Hou Yifan responde con caballo F6, dama G3, proponiendo así un cambio de damas. Aquí Hou Yifan lo acepta. Otra línea que podría haber sido para la China podría haber sido dama C6 o incluso dama C6 tras el cambio. En caso de que lo aceptase el noruego, en este caso podría venir alfil D6, recapturando de alfil y así desarrollando pieza. En esta variante no podría jugar Hou Yifan alfil D6, ya que, como vemos, sigue tocado el punto de G7. Por lo tanto, tras esta jugada del noruego con la dama, Hou Yifan captura en G3 y se recaptura de H. Posteriormente, alfil D6 para desarrollar pieza y así también poder realizar un enroque en corto, aunque es cierto que esta columna ha quedado semiabierta para las blancas, que ya domina la torre blanca, y pues tampoco sería muy aconsejable, ¿no?, hacer ese enroque. Por lo tanto, se jugó caballo F3, B6 para poder desarrollar el alfil de las negras de casillas blancas por la gran diagonal. A4 y bueno, aquí sí vemos un poquito cómo está la situación de la partida. Podemos decir que ambos jugadores tienen la pareja de alfiles, no tienen a sus reyes enrocados, si bien es cierto que esta columna ya está abierta para Carlsen. Por otro lado, Hou Yifan tiene 2 islas de peones solamente y la estructura de peones del blanco son 3 y es un poquito más peor, ¿no?, digámoslo así. Por lo tanto, la situación es de una partida bastante igualada. De ahí que Carlsen haya movido A4 y A5 para buscar el cambio de peones y que quede solamente un peón aislado o un peón más bien débil por parte de Hou Yifan. Y tras este A4 viene alfil B7 y A5. Posteriormente, ambos reyes evitan el enroque moviéndolo al centro y caballo E4 tocando el alfil de D2 por parte de las negras. Las blancas así tienen que retrasar su alfil evitando la conexión de torres en la primera fila, y H6 por parte de Hou Yifan para evitar que la torre esté aquí clavada defendiendo el peón de H7 y se pueda mover hacia una posición más centralizada. Por su parte, Carlsen juega C4 con la intención y de cuando este caballo
se retire, se pueda desarrollar quizás a C3 este alfil y tener un poquito más de protagonismo. Y ahí viene la jugada, caballo F6, alfil C3 y alfil E4 por parte de las negras buscando el cambio de alfiles. Carlsen lo ignora y mueve su torre de H a B1, ya que así, bueno, pues tras el cambio de peones podría recapturar ese segundo peón ganando un peón. Y para defenderlo, Hou Yifan primero captura el alfil en D3, haciendo un jaque y recapturando de rey en dicha casilla. Posteriormente mueve su caballo de F6 a D7 y aquí vamos a ver también cómo jugada a jugada Carlsen va, digamos, quitando terreno a Yifan, ¿no? La va llevando todas sus piezas a la séptima y octava, la primera y segunda fila de las negras, y empieza con este movimiento de caballo de 7 defendiendo el peón de B6. Posteriormente Carlsen busca reubicar este caballo de F3, de momento lo coloca en D2 para llevarlo a E4 y también poder avanzar este peón a F4, ¿no? Y tener un control total sobre dicha casilla, que así limitaría posibles saltos del caballo en un futuro o incluso del alfil, ¿no? en esta diagonal. Posteriormente aquí Yifan juega torre H D8. La intención es tener al rey bajo rayos X, ¿no? En caso de que se muevan las piezas en dicha columna, y Carlsen mueve caballo E4, tocando así el alfil de D6 y este se retira nuevamente una pieza que vuelve para atrás, en este caso a C7. Alfil B4, un movimiento muy interesante dando un jaque al rey por parte de Carlsen. El rey no puede venir ni aquí, que está controlada la casilla por el caballo, ni aquí por el alfil, así que única prácticamente es este E8, ya que si aquí Hou Yifan intentase caballo C5, tocando al rey y este peón no puede capturar, ya que está clavado por la torre de D8, no obstante, aquí Carlsen podría capturar de caballo y tras B por C5, la recaptura de alfil dando un jaque, defendiendo el peón y bueno, pues aquí Carlsen habría ganado un peón. Es por eso que tras esta jugada, este alfil B4 jaque, nuevamente Hou Yifan tiene que retroceder, ¿no? Con una de sus piezas y llevar el rey a E8. F4, como hemos comentado antes, y torre a C8, activando un poquito su segunda torre, ¿no? Y llevándolo a una columna semiabierta. Y aquí Carlsen decide cambiar peones en B6 y tras este cambio viene torre a 7. Una jugada muy interesante a la que Hou Yifan continúa con caballo B8. Y aquí comentó después de la partida en la entrevista, ¿no? En la rueda de prensa, Magnus Carlsen, que ya había previsto este movimiento y en caso aquí las blancas, por ejemplo, no es lo que se jugó, pero en caso de doblar torres, por ejemplo, en la columna A, la idea de Hou Yifan era traer el caballo a C6, tocando por un lado a la torre y al alfil, pero también muy importante tocando a este peón de D4 que conjuntamente con la torre, pues para Carlsen sería muy difícil de defender, ¿no? Ya que si el alfil viene a C3 defendiendo este peón, el caballo ganaría calidad, y por otro lado, si la torre viene a A4 defendiendo el alfil, pues la torre entra con todo, ¿no? en esta posición dando un jaque y bueno, pues incluso dependiendo de dónde vaya el rey, pudiendo capturar un peón más, y entonces sería una posición bastante desagradable para las blancas, ¿no? Por lo tanto, tras este caballo B8 que mueve las negras, aquí Carlsen realiza un cambio de piezas de calidad y con su torre captura el alfil de C7. Y posteriormente tiene guardado una combinación, ¿no? Muy bonita, muy precisa, ¿no? Para seguir sometiendo al rey enemigo y así tener una ventaja decisiva, ¿no? En la partida. Por su parte, Hou Yifan captura de torre en C7 y caballo D6, dando un jaque al rey
y el rey nuevamente única para mover es venir a esta casilla, ya que estas dos casillas están controladas por el alfil y si va una de ellas vendría un jaque a la descubierta, por ejemplo en caballo B5, bastante molesto para el rey. Entonces tras moverse el rey obligado a moverse a D7, deja desprotegido el peón de F7, además tocando la torre. Esta torre, la torre de D8, se mueve a C8 y así Hou Yifan logra tocar este punto de C4. No obstante, Carlsen, como decía, lo tiene todo controlado y veréis cómo continúa la partida. Caballo E5, por un lado defendiendo el peón y dando un nuevo jaque al rey. El rey viene nuevamente a E8 y aquí juega alfil D6. Aquí la torre está tocada, tiene que moverse y vamos a ver que no tiene posibilidad de venir a ninguna de estas dos casillas, ya que están controladas por el caballo. Esta casilla controlada por el alfil y esta casilla por el caballo nuevamente y esta por el peón incluso. Entonces, si quiere mantener la torre con vida, tiene dos posibilidades, únicamente A7 o B7. Y en la primera, A7 deja de defender este peón, que está atacado a su vez por la torre, ¿no? Entonces Hou Yifan juega torre B7 y C5, otra jugada muy buena por parte de Carlsen, ya que en caso de captura de peón vendría la torre capturando y ganando la partida, ¿no? en B7, ya que esta torre no está defendida. Por lo tanto, Hou Yifan está bastante atosigada, ¿no? por parte de las piezas y el ataque de Carlsen, y juega caballo C6, reactivando sus piezas, y aquí Carlsen decide capturar con la torre en B6 el peón, y tras la recaptura de torre y recaptura de peón, Carlsen ha logrado lo que quería, que es tener un peón pasado muy cerquita de la coronación, solamente a dos casillas, y lo más importante es que este alfil es un auténtico monstruo y controla el punto de B8. Por lo tanto, tras estas amenazas, Hou Yifan juega caballo D8 y alfil C7. Por un lado defiende al peón de B6 y por otro lado corta la columna a la torre, ¿no? En la columna C. Hou Yifan intenta buscar alguna salida, mueve su torre a A8 y Carlsen acerca al rey al peón para hacer posible la coronación. Caballo B7 por parte de Yifan y rey B5 nuevamente acercándolo aún más todavía a dicho peón. Torre A2, aquí Yifan tiene que buscar alguna alternativa o si bien algún jaque, buscar también la captura de peones para poder avanzar el peón de H y buscar algún contrajuego, pero Carlsen lo tiene todo controlado, ¿no? Tras G4, rey E7 y peón a G3, evitando la captura de esta torre a dicho peón. Caballo D6 por parte de Yifan y dando un jaque además al rey, y aquí Carlsen decide capturar y recaptura de rey, y tras este nuevo jaque por parte de Carlsen al rey en C4, prácticamente, bueno, aquí no puede, esta columna está totalmente controlada por las blancas, tampoco podría venir aquí, ya que este peón acabaría coronando y no podría ser defendido por la torre, ya que defiende muy bien este caballo, ¿no? El punto de B2. Por lo tanto, el rey tiene que volver a D7 para intentar entrar en estas casillas y poder así evitar la coronación. Y por su parte, Carlsen juega aquí primero en rey C5, posteriormente por parte de Hou Yifan torre C2, clavando así al caballo, y una nueva jugada importante para Carlsen, avanzando el peón a F5. Este peón además tiene que ser capturado, ya que si no habría una captura por parte de las blancas, y lo mismo, no se puede capturar el peón, ya que el peón de B estaría coronando y nuevamente esta torre no puede venir a defender dicha coronación. Por lo tanto, tras la captura, aquí Carlsen logra, aparte de recapturar, de evitar que estos dos peones
sigan doblados, torre F2 intentando capturar dicho peón de F5, pero aquí Carlsen defiende con el caballo y posteriormente tras torre G2 intentando capturar el peón de G3 vuelve a defenderlo con el caballo en E4, lo defiende todo, no se deja nada el tío. Y torre B2, ¿no? Volviendo a evitar de momento que este peón siga avanzando, y por su parte Carlsen juega G4 cimentando aquí, poniendo una estructura fuerte ante un posible avance, sobre todo del peón en H5, ¿no? Torre B1 y caballo D2, una jugada muy importante también para Carlsen que está tocando la torre y aquí nuevamente tiene que hacer algo y decide venirse a H1 para intentar progresar con el peón de H y D5 por parte de Carlsen. No solo tiene el peón pasado, sino también de B, tiene el peón de la columna D y cree oportuno avanzarlo. Aquí una posible jugada que hubiese sido considerada, ¿no? Y hacer un caballo E4 para acercar al caballo, ¿no? Sobre todo a esta posible defensa de peones, vendría H5 por parte de Yifan y tras hacer F6 por parte de Carlsen y capturar en F6 por parte del peón, aun dando un jaque al rey, y tras el movimiento de este y recapturar, o capturar mejor dicho, el caballo de H5, quedarían 3 peones aislados y aquí Hou Yifan tendría más posibilidades, ¿no? de entablar. Es por eso que este movimiento también que no hace Carlsen es preciso, ¿no? El movimiento de D5, acercando un nuevo peón para la coronación y meter así más presión. Y por parte de Hou Yifan mueve su peón H5. Aquí Carlsen lo ignora y mueve D6. Nuevamente aquí la jugadora china realiza la jugada correcta, que es rey C8, ya que en caso de que no mueva este rey, la coronación va a llegar, ¿no? Entonces, en caso de haber capturado, por ejemplo, este peón H por G4, posteriormente las blancas moverían su peón a B7, defendible de momento con la torre en H8, pero tras caballo C4 y torre B8 sería muy difícil ya defender, ¿no? esta posición. Hay varias líneas, vendría por ejemplo una caballo E5 dando un jaque, el rey se tiene que retirar ya que si viene a D8 vendría el caballo a C6 dando un doble, y posteriormente el rey colocado en B6, por ejemplo un movimiento, ya que no se puede mover la torre, el rey tampoco, están atados, vendría un nuevo jaque defendido por el caballo en D7 y posteriormente tras rey E7, caballo C6 haciendo jaque y capturando la torre, pudiendo coronar, ¿no? En 2 jugadas más y ganando la partida. Es por todo eso que aquí tras este HC5 y D6, Hou Yifan decida colocar su rey en C8 y aquí Carlsen captura G por H5 y tras la captura de la torre mueve a su rey, lo quita de la amenaza, aún dejándose este peón de F5, que es la jugada que hace Hou Yifan. Primero, mueve su rey a B8, ya que si no, también, si captura directamente o con un peón dando jaque o con el otro, coronarías. Por lo tanto, tras este movimiento de rey B8, viene caballo E4 por parte de las blancas y tras la captura del peón, el caballo vino a C5 y Hou Yifan abandonó la partida, ya que no tiene escapatoria. Así que vamos a ver un par de líneas aquí de cómo podría continuar la partida. Antes que no se me olvide, vamos a ver la clasificación final del torneo. Finalmente ganó Carlsen con 9 puntos sobre 13 y con los mismos puntos que Anish Giri, y como vemos no fue un buen torneo para Hou Yifan, quedando en última posición.
volviendo a la partida, Hou Yifan abandona, pero realmente no tiene nada que hacer, ¿no? Si por ejemplo mueve G5 para intentar coronar, vendría caballo D7 dando jaque al rey. Tanto si va a un lado como a otro, el rey puede ir a 8, vendría B7, rey A7 y tras la siguiente jugada coronación y vendría un mate, por ejemplo, en A8 o en B6 también. Y otra posibilidad mejor o que aguanta un poco más la situación, pero pocas jugadas, es mover la torre a F7 y aquí vendría por parte de Carlsen una continuación B7. El rey está obligado a mover, ¿no? Ya que puede venir también pues un movimiento de caballo. Se va a A7, el peón avanza a D7 y aquí ya prácticamente estaría ganado, ¿no? Un torre F6 para dar un jaque, el rey entra en C7 y tras este torre F8 podría venir el caballo a E6, tocando la torre, también coronando y la partida está perdida, ¿no? La torre puede venir a defender aquí el punto de B8, pero tras la coronación, si recapturas de caballo para posteriormente hacer dama, o bien si capturas aquí con la torre, perdón, estás perdido, ¿no? Una gran partida y espero que la hayáis disfrutado y mañana otro vídeo. Que tengáis un buen día y estamos en contacto. Chao.